Bueno, antes de comenzar con cada una de las intervenciones, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir a esta sesión en la que pretendemos ser breves en nuestras intervenciones para pues dejar algunas pinceladas de lo que nos gustaría que se tratara a lo largo de esta tarde, y es de solucionar o de tratar algunas de las pequeñas o grandes dudas que puedan tener en relación con este tema. Comenzará la intervención la doctora Itziar Abete, que como ya nos ha presentado el doctor Martínez, pues trabaja en la Unidad de Intervención Nutricional de la Universidad de Navarra, y ella es la que nos va a hablar un poquito más en concreto de la generalidad sobre las dietas adelgazantes o sistemas, sugerencias en cuanto a tener integrado pues el conjunto de los alimentos en una dieta. Posteriormente pasaré a hablarles quien les habla, que soy Diana Ansorena, y trataremos sobre peculiaridades sobre algunos alimentos o ingredientes que pueden formar parte de estas dietas adelgazantes, y para finalizar el doctor Santiago Navas nos hablará sobre cómo diseñar los estudios de intervención nutricional para que estas dietas de alguna manera pues, nos aporten la mayor información posible. Así que con esta pequeña introducción damos paso ya a la doctora Itziar Abete. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y bueno, yo ya comienzo con mi intervención. Como todos sabéis, el sobrepeso y la obesidad continúan incrementándose de forma alarmante en nuestra sociedad, de tal manera que han llegado a ser uno de los principales problemas de la salud pública. El sobrepeso y la obesidad, de hecho, suponen un gran impacto sobre las enfermedades crónicas, sobre el coste sanitario y sobre la calidad de vida. Por lo tanto, el desarrollo de estrategias efectivas que permitan invertir este problema creciente, ¿no? Pues es una de las principales estrategias que tiene que generar la salud pública. Como sabéis, la obesidad no solamente es un problema de estética, sino que además la obesidad, fundamentalmente la obesidad que cursa con una acumulación de grasa en la zona abdominal, supone toda una serie de alteraciones metabólicas y de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo pues, el desarrollo de resistencia a la insulina, alteraciones lipídicas, hipertensión arterial, incluso finalmente el desarrollo de síndrome metabólico. Por tanto, las personas que presentan obesidad, incluso síndrome metabólico, pues tienen un riesgo aumentado de morbimortalidad. El tratamiento de la obesidad, ¿no? Pues tiene varias fases. La primera fase es siempre el tratamiento nutricional, que consiste básicamente, ¿no? Pues en la instauración de unas pautas nutricionales saludables, ¿no? Que permitan al paciente modificar el estilo de vida por un estilo de vida más saludable e intentar también incluir estrategias de aumento de la actividad física para favorecer esa pérdida de peso. Cuando el tratamiento nutricional por sí solo no es efectivo, sí que puede acompañarse con tratamiento farmacológico. Y en último lugar, pues estaría la intervención quirúrgica, que ya se suele recomendar, ¿no? Pues cuando la obesidad ya tiene un cierto grado de importancia y cuando el resto de los tratamientos han fracasado. En este caso vamos a hablar principalmente del tratamiento nutricional. Como os decía, ¿no? Pues el tratamiento nutricional consiste básicamente en la instauración de una dieta hipocalórica, es decir, con reducido contenido en energía, mediante una restricción energética, estableciendo unas pautas nutricionales saludables y junto con estrategias de aumento de la actividad física, para conseguir que se produzca pues, esa pérdida de peso. Sin embargo, esto que parece tan sencillo, resulta que no es tan sencillo. De hecho, si lo fuera, ¿no? Pues no estaríamos hablando de este problema que tenemos hoy en día. De hecho, en la actualidad, continuamente estamos siendo bombardeados por distintos tipos de métodos de pérdida de peso, ¿no? Que prometen siempre pérdidas de peso muy rápidas y sin esfuerzo, pero sin advertir en la mayoría de los casos que pueden provocar carencias nutricionales importantes, incluso problemas de salud. Entre estos tipos de dietas, pues tenemos dietas bajas en grasa, ¿no? Pues que disminuyen totalmente la ingesta de grasas, eliminando incluso los alimentos proteicos y favoreciendo fundamentalmente los alimentos hidrocarbonados. Por otro lado, habréis oído hablar muchísimo de las dietas hiperproteicas, ¿no? Como la del Dr. Atkins,
la dieta hoy en día súper conocida del señor Duncan, ¿no? Pues son dietas hiperproteicas que favorecen el consumo de carne, eliminando totalmente la ingesta de hidratos de carbono. Entonces, este tipo de dietas, si no se llevan bajo un control médico, pues sí que pueden generar problemas de salud. Luego están dietas altas en hidratos de carbono que favorecen justamente lo contrario que las anteriores, ¿no? Pues aumentan totalmente la ingesta de los hidratos de carbono, disminuyendo o eliminando la ingesta de alimentos proteicos. En este caso, pues también si no se lleva un control, pues pueden generar problemas de salud, fundamentalmente alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Luego están las dietas de muy bajo contenido calórico, que son dietas pues, que provocan pérdidas de peso muy rápidas y sin esfuerzo. Si se llevan sin control médico, también pueden provocar carencias nutricionales y vitamínicas importantes. Habréis oído también hablar de las dietas macrobióticas. Nuestras dietas favorecen o hablan del equilibrio entre el cuerpo y la mente. Hablan de alimentos tipo yin y alimentos tipo yang. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre unos alimentos y otros. De esta forma, elimina la ingesta de unos determinados alimentos, favoreciendo la ingesta de otros. Y por último, también son muy conocidas las dietas que se basan en la ingesta de un único alimento. Normalmente se suele decir, ¿no? Pues para depurar o eliminar toxinas, durante unos días llevar las dietas que se basan en la ingesta de un único alimento. Todos estos tipos de dietas, ¿no? Pues, favorecen la pérdida de peso rápida, carecen de base científica y bases nutricionales, entonces si se llevan sin un control médico pueden generar realmente problemas de salud. Entonces, desde el punto de vista científico, la dieta que es más defendida y que mayor número de estudios científicos presenta detrás que la avalan, es el seguimiento de una dieta equilibrada con una distribución equilibrada de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. De hecho, ¿no? Pues hay estudios que demuestran que este tipo de dietas pues sí generan pérdidas de peso importantes, pérdidas de masa grasa e incluso pueden favorecer el mantenimiento del peso perdido. Sin embargo, no es tan sencillo. Este tipo de dieta pues se ha visto que realmente no es efectiva para todo el mundo. De hecho, si lo fuera, pues ya tendríamos la solución al problema, pero no es así. Por eso se continúa realizando diversos estudios de investigación, ¿no? Pues para tratar de desarrollar la estrategia nutricional pues, que pueda favorecer la pérdida de peso y que también sea saludable. Entonces, se siguen investigando sobre distintos tipos de dietas, teniendo en cuenta, por un lado, la distribución de macronutrientes, la proporción de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y por otro lado, teniendo también en cuenta pues, la composición de determinados alimentos o de determinados componentes nutricionales que pueden favorecer esa pérdida de peso. Todo ello pues, con el fin de mejorar la pérdida de peso y sobre todo mejorar el mantenimiento. Ahora voy a hablar un poco, ¿no? De estudios que se han llevado a cabo en el departamento. Diré brevemente pues, los resultados que obtuvimos sobre la pérdida de peso. Nosotros comparamos una serie de dietas, por un lado una dieta equilibrada, ¿no? Que presentaba una distribución equilibrada de macronutrientes y por otro lado una dieta con un mayor contenido en proteínas, 30%, y un menor contenido en hidratos de carbono. Por otro lado, diseñamos también dietas que eran equilibradas en cuanto a la distribución de macronutrientes, pero se basaban en una mayor ingesta de legumbres. Y por otro lado, una dieta equilibrada también con una distribución equilibrada de los macronutrientes, pero que se basaba en una mayor ingesta de pescado azul a lo largo de la semana. Así, con la dieta hiperproteica comparamos un poco una diferente distribución de los macronutrientes, mientras que con las otras dietas mantenemos la distribución equilibrada de macronutrientes y variamos un poco la composición de alimentos. La pérdida de peso que observamos tras 8 semanas de intervención nutricional, en nuestro caso, demostró que la dieta hiperproteica y la dieta con un mayor consumo de legumbres, es decir, el 30% de proteínas, 30% de grasas y 40% de hidratos de carbono, sí que favoreció la pérdida de peso en comparación con la dieta control, que es la dieta equilibrada convencional. Y también una dieta equilibrada, pero con una mayor ingesta de legumbres a lo largo de la semana, también favoreció una mayor pérdida de peso en comparación con la dieta control. En el caso de la dieta enriquecida en pescado azul, la pérdida de peso fue similar que la observada en la dieta control. Vale, en nuestro caso sí que podemos decir que una diferente distribución de macronutrientes
sí que favoreció más la pérdida de peso. Y una diferente distribución de alimentos pues también favoreció más la pérdida de peso. Ya para terminar, ¿no? Pues diré que en la actualidad se tiende hacia una mayor personalización de las dietas. De hecho, ¿no? Pues con las nuevas tecnologías hemos conseguido llegar a un mayor conocimiento del genoma humano y entonces ha aparecido otra disciplina que es la genómica nutricional, dentro de la cual se encuentra la nutrigenética y la nutrigenómica. Por eso hoy en día se habla más de personalización, pero desde el punto de vista de genética individual. Por un lado, la nutrigenética trata de estudiar el efecto de la variabilidad genética, ¿no? Como respuesta a la ingesta de determinados nutrientes o como respuesta a un tratamiento nutricional. Y por otro lado, la nutrigenómica lo que estudia es un poco el efecto, ¿no? que pueden tener los nutrientes sobre la expresión de determinados genes que pueden estar asociados pues, con la obesidad. Y en un principio esa es mi intervención. Muchas gracias por su atención. Bueno, la doctora Abete nos ha hablado de dietas, entendidas como el manejo de un conjunto de alimentos, ¿verdad? A lo largo del día, a lo largo de semanas, 8 semanas de intervención que nos presentaba en algunos de los estudios. Pero claro, hay también mucha investigación que se realiza en relación con lo que son ingredientes aislados o lo que son alimentos aislados y cuál puede ser su papel tanto en los procesos de pérdida de peso, tanto la pérdida de peso como después a lo largo del mantenimiento de ese peso, ¿no? Porque a veces lo difícil no es llegar sino mantenerse. Esto es como en las largas carreras, como en el deporte, ¿eh? No es solo llegar sino mantenerse, no es solo esa pérdida de peso que se puede alcanzar al cabo de esas 8 semanas, sino luego pues, el mantenimiento. Bien, entonces hay investigaciones que abordan pues el conocimiento de ingredientes aislados o compuestos aislados de los alimentos o alimentos en sí mismos. Y eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, al menos para dejarles algunas ideas, que algunas de ellas ya conocerán, pero para refrescar algún que otro conocimiento y para dejarles alguna otra incógnita por el camino. Bien. ¿Qué? ¿Sí? Casi mejor, vamos a dejar, no lo hemos avanzado, casi deberíamos haberlo hecho, pero dejaremos las preguntas para el turno final y así, pues con toda la información que cada uno de nosotros aporte, pues podamos abordar después el turno de preguntas. Gracias. Bien, ¿qué mecanismos o qué posibilidades puede afrontar, o qué posibilidades puede tener, qué mecanismos y qué razones pueden estar detrás de que un alimento o un ingrediente pueda tener un cierto papel en la pérdida de peso o en el mantenimiento de peso? Pues aquí les recojo 3. Un mecanismo, una razón detrás de una capacidad para ayudar a perder peso puede ser la densidad energética. Lo vamos a ir explicando. La densidad energética, otro la saciedad y otro un gran pequeño cajón desastre que puede ser otros, que quedan, algunos de ellos que se empieza a tener algo de información y otros un gran cajón desastre que queda por explorar. Empecemos con la densidad energética. Ya nos han comentado cómo la obesidad en la gran mayoría de las ocasiones proviene o viene como consecuencia de un desequilibrio en el balance energético, es decir, en el desequilibrio hay una mayor incorporación de energía y de alimentos al organismo que si no gastamos esas energías, ¿verdad?, pues se nos van a quedar acumuladas en forma de grasa y así es una de las posibilidades por las cuales viene la obesidad. Entonces, ¿cómo contrarrestar esta deficiente balance energético? Incorporando en la dieta alimentos que tengan poquita energía o incorporando dentro de estos alimentos también ingredientes que también tengan poquita energía. Quizá hayan oído hablar de lo que engordan las grasas, ¿verdad? Hablando pues en el lenguaje de todos los días. Pues sí, tienen mayor densidad energética, mayor carga energética que otro tipo de nutrientes, que las proteínas
o que los azúcares, o que la fibra, de la cual volveremos a hablar. Entonces, esa mayor densidad energética de las grasas en algunas ocasiones las hacen menos recomendables. Bien, ¿cómo reducir, por tanto, esa carga energética de un alimento? Incorporando en la dieta alimentos que tengan bajo aporte energético, baja energía. El agua, ¿verdad? El agua, seguro que nos pregunten después alguna de las preguntas, ¿el agua engorda? Bueno, esa será una de las preguntas que podamos resolver al final. Incorporando agua, incorporando fibra, incorporando alimentos de origen vegetal que tienen baja densidad energética. Pero si ven en esa imagen es una balanza en la cual hay alimentos que van a tirar hacia abajo de esa energía y hay alimentos que van a tirar hacia arriba de la energía. Se sugiere la posibilidad de que haya alimentos que de alguna manera aumenten la carga de energía que gasta el organismo, pero de ahí también dejaremos otro interrogante un poquito para más adelante. Incluso, y además, bueno, busqué una imagen que tratara de ilustrarlo. Hay ciertas preparaciones culinarias que podrían facilitar también la disminución de esa carga energética de los alimentos. Una forma de cocinar, forma de preparar en casa o a nivel industrial los alimentos que trataran de disminuir esa energía. Bien. La saciedad, es decir, la sensación de plenitud, la sensación de llenado, por llamarlo de alguna manera, cuando uno termina de comer. Hay alimentos que favorecen esa sensación de saciedad y habrá componentes de los alimentos que favorecen esa sensación de saciedad y, por otro lado, habrá alimentos que no favorezcan esa sensación o tanta sensación de saciedad, de plenitud. Con eso también se puede jugar. En una dieta que pretenda disminuir el peso o que pretenda controlar ese mantenimiento de la pérdida de peso. Y bueno, hay estudios que apuntan a que lo que son los macronutrientes o los componentes principales de la gran mayoría de los alimentos tienen distinta propiedad en cuanto a su capacidad saciante, en cuanto a su capacidad para llenar, ¿no?, después de su ingesta. Y así se ha visto cómo los alimentos ricos en proteína, la proteína tiene mayor capacidad saciante que los hidratos de carbono, que los azúcares, y hidratos de carbono sencillos y complejos, y mayor a su vez que la grasa. ¿Por qué? Pues las razones que nos apuntan los investigadores que han tratado estos temas son diversas. La proteína parece ser que estimula la secreción de ciertas hormonas que dan esa sensación de saciedad en el organismo. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, son componentes de las proteínas que algunos de ellos se ha visto también que tienen este papel saciante, que no están presentes tanto ni en carbohidratos ni en grasas, por supuesto, y también se ha visto cómo la proteína puede tener un efecto termogénico. ¿Qué significa esto? Un efecto de generación, vamos a llamarlo así, entre comillas, de calor por parte del organismo, y eso también puede contribuir de alguna manera a la sensación de saciedad. Lo que sí se sabe también es que de momento la información relativa a los efectos a largo plazo que tiene la proteína en relación con carbohidratos y grasas en esta sensación de saciedad, pues todavía no es demasiado conocida, Todavía hay escasa información de los efectos a largo plazo saciantes de la proteína. Y combinando estos dos factores, estos dos mecanismos, tanto la menor cantidad de energía por parte del alimento como la sensación de saciedad, está la conocida fibra, que seguro que todos hemos oído hablar de la famosa fibra. Tome usted fibra porque es buena para el tracto gastrointestinal, porque disminuye el colesterol, porque mejora el perfil lipídico. Se han asociado muchos beneficios saludables a la fibra. Y en relación con su papel en estas dietas que pretendan disminuir el peso o dietas de mantenimiento de peso, pues serían varias las razones por las cuales, así brevemente, podrían ser beneficiosas en este tipo de dietas. En primer lugar, pues porque estimula la secreción de ciertas hormonas que intervienen en la saciedad, es decir, cuando uno... Pongamos un claro ejemplo, ¿no?, de un alimento con alto contenido en fibra y un alimento muy similar pero con bajo contenido en fibra. El pan y el pan integral.
por ejemplo, unos cereales de desayuno a base de arroz y unos cereales de desayuno a base de fibra, a base de salvado, el famoso salvado. Los alimentos integrales y con alto contenido en salvado son los, para poner un ejemplo, los alto contenido en fibra, mientras que el pan blanco o otro tipo de cereales refinados son los que no van a tener fibra. Bien, pues este contenido en fibra, este aumento en el contenido en fibra, pues favorece esa secreción de hormonas que dan esa sensación de plenitud, de llenado después de las comidas. Además, la fibra contribuye a ralentizar, sobre todo la fibra soluble, hay varios tipos de fibras, ya entraríamos, si es caso, en alguna distinción sobre ellas, pero la fibra soluble ralentiza el vaciado gástrico, tarda más en vaciar el contenido del estómago una vez que se ha comido y por tanto también facilita, disminuye y ralentiza la absorción de nutrientes, con lo cual esa sensación de saciedad permanece durante más tiempo y hay menos hambre, ¿no?, a la hora de volver a necesitar o querer comer, ingerir algún alimento. También se ha visto cómo esa fibra, hay a quien no le gusta el pan integral, y si no le gusta el pan integral, pues probablemente si lo tiene que comer, comerá menos que si come pan blanco. Entonces, ese otro factor de comer menos, ese factor sensorial de no tanta apetencia por comer un alimento, también puede influir a la hora de tomar más o menos alimento. Y luego, por otra parte, hablábamos antes de la energía que contienen los alimentos, de la carga calórica que tienen. La fibra tiene poquita o escasa o nula en muchas ocasiones, con lo cual esas son las razones por las cuales la fibra también puede ser, y una ingesta adecuada de fibra puede ser adecuada a la hora de incorporarlo en estas dietas de adelgazamiento o dietas de mantenimiento del peso. Y antes hablábamos de un pequeño gran cajón desastre que era otros. Hemos hablado de la fibra, hemos hablado de la proteína o de los efectos saciantes, pero claro, las investigaciones apuntan hacia compuestos de todavía desconocida naturaleza. En la sesión anterior, aquellos que habéis asistido, se nos ha hablado del control que la administración y el control que las instituciones quieren tener a la hora de transmitir los mensajes a la población sobre los beneficios de los alimentos, y que no vale todo, no vale cualquier cosa a la hora de poner en la etiqueta de un alimento. Entonces, para justificar y para informar adecuadamente al consumidor, hay un organismo europeo, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que de alguna manera controla la información que se ofrece al consumidor. Hasta hace algunos años estábamos acostumbrados a oír mensajes que igual no eran de todo claros sobre los beneficios de un alimento. Baja el colesterol, previene la hipertensión, hace crecer el pelo. Entonces, eso es una pequeña broma, pero alguien ya se da por aludido. Bien, pues todo este tipo de mensajes, de alguna manera, tienen que estar controlados para que lleguen a la población y que sean mensajes entendibles. Entonces, estos mensajes actualmente están bajo la lupa y bajo el estudio de esta Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Y digo que están bajo el estudio porque todavía, en la gran mayoría de las ocasiones, ellos han concluido que no hay todavía argumentos para justificar una causa y un efecto en muchos compuestos de los que se está hablando. Me explico. Aquí tenemos toda una lista. La EFSA son las siglas en inglés de esta Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la EFSA, que para el que quiera un poquito más de información, pues en esa página web hay gran cantidad de estudios, que ha tenido entre manos la documentación en relación con todo este listado de compuestos, algunos de ellos de nombre extraño, ¿verdad? Ha estudiado o ha tenido expedientes en sus manos sobre los efectos del glucomanano en las dietas de bajo valor energético o en las dietas de adelgazamiento. Ha estudiado también los sustitutivos de comidas en dietas para bajo valor energético. Si me permiten la expresión,
batidos, barritas, con una composición muy concreta y muy específica que está regulada por ley y que ellos han estudiado también. El efecto de la capsaicina, que es un compuesto que está básicamente en los pimientos, y cuanto más picante, más contenido en capsaicina tiene. Han estudiado también una emulsión a base de aceite de palma y avena, han estudiado triglicéridos de cadena media, galma-linolénico, el ácido linolénico conjugado, extractos acuosos de una planta, han estudiado el té verde y sus catequinas, que son compuestos que están en alta concentración en el té verde, han estudiado el cacao, el triptófano, el betaglucano, la goma guar, han estudiado 4.000 más, pero estos son los que de momento esta institución pues, ha emitido una opinión, una valoración acerca de la relación causa-efecto de estos compuestos sobre la pérdida de peso, digamos. Y podríamos entrar en detalle en cada uno de ellos, cuáles exactamente los mecanismos que regulan su intervención, etcétera, etcétera. Pero únicamente les diré dos cosas. La primera de ellas, que de estos, no sé si son 13, 14 o 15, de momento la opinión positiva de la EFSA, de esta institución, ha sido para 2 de ellos, los 2 primeros de la lista. Los he dejado los 2 primeros. Para el glucomanano, que es un tipo de fibra soluble, y para los sustitutivos de comidas sanitarias para bajo valor energético. Ojo con este segundo grupo y con el primero también, porque la legislación es muy concreta al respecto, es decir, cantidades muy concretas, en situaciones muy concretas, en individuos muy concretos y hay que profundizar más. En el resto, de momento, lo que se nos dice, o lo que dice la EFSA, es que el tipo de estudios que se han llevado a cabo o la información que se ha obtenido de estos estudios todavía no es suficiente como para establecer una relación causa-efecto para poder decir que estos compuestos tienen un efecto que disminuye el peso o que mantiene una pérdida de peso a lo largo del tiempo, lo cual no significa que dentro de unos años, cuando se hayan hecho los estudios pertinentes, nos puedan decir de algunos de ellos que sí, que efectivamente tienen un efecto sobre la pérdida de peso. Pero de momento, hoy por hoy, lo que nos dicen es que no hay información suficiente o los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora pues no permiten concluir acerca de los beneficios sobre la pérdida de peso de estos compuestos. Por lo tanto, de momento los tenemos que dejar en interrogante. Y en la gran mayoría de las ocasiones, la respuesta a este interrogante está en diseñar buenos estudios de intervención o diseñar experimentos que permitan concluir adecuadamente sobre esta relación gamma-linolénico-pérdida de peso. Entonces, para diseñar esos estudios y para poder pensar en todas las variables que hay que tener en cuenta y todo el esfuerzo económico que lleva detrás y el esfuerzo formativo que lleva detrás, pues para ello nos va a dar unas pautas el doctor Santiago Navas con su intervención. Así que le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser lo más breve posible para que pasemos ya pues, a los turnos de preguntas y un poco de debate. Y bueno, después de ver que las dietas con diferente composición o basadas en el mayor consumo de un alimento u otro parecen tener efectos sobre la pérdida de peso, que existen alimentos e ingredientes llamados funcionales que también puede ser que ayuden a perder peso, que evidentemente no es nada fácil, pues a todas estas conclusiones se suele llegar a través de estudios de intervención nutricional. Entonces, bueno, voy a hacer primero un pequeñísimo repaso de lo que es, o lo que podemos llamar epidemiología nutricional. Normalmente, para intuir o para ver por qué camino debemos tomar en la investigación en nutrición, nos basamos en estudios observacionales, casos controles o cohortes, que lo que estos estudios hacen es relacionar, en el caso de los estudios caso control, pues un efecto con una exposición o con una, pues en el caso de pérdida de peso o al revés, o en el caso de no pérdida de peso, pues relacionan
una mayor pérdida de peso con más consumo de un alimento, de un ingrediente o de seguir una dieta con unas pautas, mientras que en las cohortes lo que hacemos es elegimos una población que está siguiendo unas pautas alimentarias o está consumiendo un alimento específico y observamos sin hacer nada qué es lo que pasa al cabo del tiempo, normalmente de años. Con estos estudios vamos a establecer nuestra hipótesis de trabajo. Pues por ejemplo, os parece que las personas que consumen más fibra tienden a ganar menos peso o cuando las personas que consumen fibra en una dieta pues pierden más peso. Pero eso es una hipótesis. Todo parece indicar que la fibra tiene algo que ver. ¿Cómo podríamos o cómo intentamos confirmar que esa hipótesis es cierta? A través de los estudios experimentales, tanto in vitro, que es a nivel de mecanismos moleculares, en células, en cultivos celulares o en algunos modelos de animales de experimentación, o in vivo, que también son estudios en animales de experimentación y en humanos, que es a donde quiero llegar, a los estudios en humanos. ¿Cómo diseñamos estos estudios? A ver. Los estudios en humanos, por un lado, tenemos los que llamamos estudios clínicos de intervención, en los cuales seleccionamos a voluntarios, a gente que quiere participar en estos estudios. Tanto puede ser al azar como con unas condiciones y características físicas o con unos parámetros en sangre específicos y pues les damos las pautas dietéticas que queremos estudiar o incluimos en su dieta habitual el alimento que queremos ver si su mayor consumo va a favorecer una pérdida de peso u otro efecto y observamos a lo largo del tiempo qué pasa. Estamos interviniendo en su dieta, estamos cambiando algo para ver si existe ese efecto que hemos observado antes. Y por otro lado, los estudios comunitarios, los cuales se han realizado muchos, no tanto en pérdida de peso como en otros factores nutricionales, en los cuales intervenimos en una comunidad. Pues, por ejemplo, ¿por qué se llegó a la conclusión de que había que añadir o no flúor al agua? Pues estudiando en un pueblo se añadía flúor al agua de consumo, en otro no, y se veían efectos en ambos pueblos. Pues así se puede llegar a unas conclusiones. Pero estos estudios no están al azar, no la muestra, la población que participa en los estudios no se puede discriminar, no se puede movilizar, distribuir al azar en un grupo u otro y bueno, son un poco más para otros campos que no es la pérdida de peso. ¿Para qué realizamos estudios de intervención nutricional en la pérdida de peso? Pues para estudiar los efectos de un alimento, bebida, un suplemento nutricional, pues cápsulas de glucomanano creo que también hay, cápsulas de ácidos grasos omega 3 o un tratamiento dietético. Intervenimos la dieta en su conjunto, modificando la distribución de macronutrientes, aumentando el consumo de un alimento sobre aspectos antropométricos y variables bioquímicas, es decir, sobre la pérdida de peso, la disminución de pliegues corporales, la disminución de grasa corporal o también sobre el descenso de colesterol total, del perfil bioquímico de colesterol total, triglicéridos, el control de la glucosa, de la insulina. Para preparar estos estudios tenemos que tener en cuenta primero qué personas son las adecuadas para participar en la intervención. Según la hipótesis que nos planteamos, vamos a seleccionar cuántos voluntarios necesitamos y qué características concretas van a tener esos voluntarios para participar normalmente, y lo que todos buscamos es encontrar la dieta o el alimento que sirva para todo el mundo. Eso no es posible. Normalmente estamos tendiendo cada vez más a la nutrición personalizada, como bien ha expuesto la doctora Bete, con lo cual para ver, observar o determinar si un alimento va a funcionar en la pérdida de peso es para una población con una edad determinada y con unas características físicas determinadas. Por otro lado, el diseño del estudio, dentro de la metodología, el diseño del estudio tiene que ser
muy concreto. Tenemos que hacer estudios en los cuales haya 2, 3 o 4 grupos, según cuántas variaciones de la dieta o cuántos alimentos queremos estudiar. En él siempre va a haber un grupo que solemos llamar control, que es el que sigue la dieta, como ha dicho la doctora Bete, más reconocida como saludable, que es la que tiene una distribución de macronutrientes 15, 30, 55, 15% de proteína, 30% de lípidos y 55% de hidratos de carbono, y que además no excluye ningún alimento. Todos los alimentos se consumen de una forma moderada, con más consumo de cereales y menos de carnes rojas. Ese es nuestro grupo control, frente al cual vamos a comparar pues, una dieta con más contenido en proteína o una dieta basada en mayor consumo de omega 3, de pescado azul, una dieta basada en un mayor consumo de fruta, etc. Además, tenemos que elegir, y es fundamental para obtener resultados, muy bien qué parámetros, qué condiciones, sobre qué condiciones vamos a estudiar el cambio. No solo nos interesa la pérdida de peso además tiene que ser una pérdida de peso saludable. Además de perder kilos, hay que mejorar, si se tiene mal, el colesterol, los niveles de glucosa, los niveles de triglicéridos. De poco sirve perder solo peso si metabólicamente pues, se siguen teniendo otros factores de riesgo. Algo ayuda, pero es mucho mejor valorar el conjunto. Para eso necesitamos realizar un número de extracciones de sangre y analizar cuanto más mejor, no siempre, cuanto más específico mejor, pero no sirve tampoco hacer una batería completa de análisis para ver por dónde van los tiros. Tenemos que establecer muy bien qué es lo que queremos investigar y cómo realizarlo. Además, estos estudios, los estudios de intervención nutricional, se tratan en el ámbito de la investigación como ensayos clínicos. Nosotros no investigamos con medicamentos, pero sí que necesitamos la aprobación por parte de un comité de ética de la investigación de nuestros procedimientos. Este comité lo que vela sobre todo es que no estamos estudiando una dieta muy mala frente a una buena, sabiendo que ya que es mala, ahí vamos a obtener unos resultados, pero el voluntario, que como su nombre indica, viene por un interés propio, sin ningún tipo de incentivo, no se le puede someter a algo que ya sabemos que es perjudicial. Entonces el Comité de Bioética vela por la seguridad del voluntario, del paciente, y además se asegura de que no abusamos del voluntario en sí, o sea, que el número de extracciones de sangre que pedimos y que vamos a realizar es el adecuado, que no nos quedamos cortos, con lo cual no habría resultados y eso también va en perjuicio, pero que no nos excedemos y que los procedimientos que se van a utilizar pues son los necesarios y los adecuados para lo que queremos investigar sin, reitero, abusar del paciente. Y con todo ello vamos a conseguir que un estudio sea viable y que además ese estudio, el que hemos realizado en la Universidad de Navarra, sea comparable con el que se ha realizado en la Universidad de Cambridge o en Harvard, porque el problema al que aludía la doctora Ansorena, con que tenemos con los alimentos y los ingredientes funcionales es que la autoridad europea no considera que todos los estudios que se realizan con esos alimentos en humanos son comparables entre sí, por eso no se puede establecer la causa-efecto. Para ello, el grupo mayoritario de revistas médicas, ya reunido hace 10 años, dictó unas normas que son las que seguimos en todos los estudios de intervención nutricional y que nos permite que todos los estudios sean comparables. Para que un estudio esté validado y pueda ser comparado con otro y se tenga en cuenta, pues tiene que seguir una serie de criterios. No nos vamos a extender en ellos porque sería muy largo y ya va siendo hora de interactuar, pero esto nos va a permitir, esto se instauró en 2001, ahora mismo casi todos los estudios de intervención se realizan en base a estas normas y estos estudios sí que nos van a permitir y van a permitir a las autoridades competentes
valorar si lo que investigamos es de verdad funcional y puede presentar esas alegaciones de salud que estamos investigando. Pero, como les digo, es un camino largo que acaba prácticamente de empezar y esperemos que dé sus frutos en breve y la EFSA empiece a valorarnos un poco, o a valorar un poco mejor los productos que investigamos y a aprobar aquellos que merecen aprobación, que no son todos. Y por mi parte, pues nada más, muchas gracias. Y en caso de que tengan alguna duda o quieran saber más sobre el trabajo que realizamos, pues en el email que aparece abajo, no sé si se ve bien, voluntariosnut@unaf.es, estaremos encantados de contestarles. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, se abre el turno de preguntas y seguro que alguna habrá porque han comentado cuándo se van a hacer las preguntas, con lo cual, adelante, les animo a que participen. Por favor. Una para usted directamente. He entendido que la fibra ralentiza el vaciado gástrico y permite una absorción mayor de nutrientes. Parece ser, a un lego en la materia como yo, que esa mayor absorción de nutrientes contribuiría a un incremento del grosor corporal. Y segunda pregunta, del máximo interés para mí, para el doctor, que acaba de hablar. Usted, yo soy un loco enamorado del chocolate y me interesa muchísimo, puesto que ha aparecido ahí el cacao, cómo van los estudios acerca, esos estudios que realiza la EFSA, acerca del cacao. Esas son las dos preguntas que quiero formular a la mesa. Bien, muchas gracias. Y por la parte que me toca en relación con la fibra, efectivamente se ha visto que enlentece, hace más lento el vaciado gástrico, que el llenado del estómago pues, permanezca durante más tiempo, y no que aumente la absorción de nutrientes, sino que disminuya la absorción de nutrientes. Disminuye, quizá me he explicado mal, disminuye la absorción, la cantidad y la velocidad también. Entonces, y con respecto al cacao, algo podríamos dar de información también. Y que resulte positiva, por favor. Pues la verdad es que el cacao probablemente sea uno de los alimentos más estudiados, por algo será, ¿no? Porque gusta. Pero me temo que en relación a la pérdida de peso, no sé si hay mucho. Sí que es verdad que el cacao, junto con el té, probablemente sea de los más ricos en polifenoles y sí que puede tener alguna actividad antioxidante, pero no hay nada probado, ¿no? Y más sabe la doctora Sorena. Bueno, yo me permito añadir que en relación con el cacao, lo que se ha estudiado de momento se han hecho estudios con animales. En relación con la pérdida de peso estamos hablando, otra cosa es que organolépticamente sea estupendo y que a todos nos guste mucho, bien, porque además tiene otros efectos sobre la salud, tiene efectos sobre la memoria, sobre la actividad cerebral, etcétera, etcétera, pero solo en relación con lo que es la pérdida de peso, los estudios que se han hecho han sido con animales y con células, a nivel celular. Entonces, la EFSA de momento lo que dice, señores, yo no puedo concluir que el chocolate contribuye a disminuir el peso si no lo he probado en humanos. Entonces, de momento la información que tenemos es esa. Se han probado extractos de cacao con una cantidad perfectamente conocida de 800 miligramos por kilo de teobromina en estas condiciones, en animales y en cultivos celulares. Hasta ahí es donde hemos llegado hasta ahora. Quizá dentro de unos años, cuando esos extractos de cacao hayan sido probados en humanos, pues podamos concluir algo más. De momento es lo que se sabe. Me brindo como voluntario, doctor. Yo creo que también me brindaría. Bueno, seguro que alguien más se anima a hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Las dietas que has hablado, que se conseguía la misma pérdida de peso con una dieta hiperproteica que con una dieta, digamos, basada más en las legumbres, ¿está controlada la cantidad de calorías que se aportaba a los pacientes? Es decir, ¿siempre se ha probado con la misma cantidad de calorías o en cada paciente se ha controlado sus calorías, pero cada paciente utiliza unas calorías diferentes? No sé si...
Sí, o sea, cada paciente viene a la unidad de intervención y se le hace una dieta personalizada, diseñada como hemos dicho, ¿no? Pues si tiene que ser equilibrada en macronutrientes, pues equilibrada en macronutrientes, pero personalizada para esa persona, teniendo en cuenta su gasto energético, su actividad física y todo normal. Si nadie pregunta, yo formulo otra. Adelante, adelante, cuando quiera. Vamos a ver, no va de broma, aunque pudiera parecerlo. Es evidente que el de engrosamiento o adelgazamiento supongo que se distribuye según la sabiduría de cada cuerpo. Pero va en serio la pregunta. ¿Hay algo realizado en torno a procurar adelgazar ciertas partes del cuerpo? Por ejemplo, yo desde que cumplí los 40 años, pues aquella tripita va a más. Ahora ya cuento con 45 y sigue yendo a más. Y me gustaría que fuera a menos. Hay otras personas, quizás damas, que el pompis las... En fin, va la pregunta. ¿Hay algún procedimiento, algún estudio hecho para ciertas partes del organismo que no vayan a más o incluso, idealmente, que vayan a menos? No. Pues desgraciadamente no. O sea, cuando tú haces una dieta de pérdida de peso, bajas en general, luego depende de cada uno, ¿no?, de su constitución. Pues si tú tiendes a acumular más en la zona abdominal, pues igual cuando bajes peso bajarás de forma general, igual un poco más de la zona abdominal. Pero lo que sí que se debe hacer si se quiere perder justo de una zona, además de dieta de pérdida de peso, es trabajar esa zona. Me refiero con ejercicio. Y aún así, pues tampoco te aseguraría que te saliera. ¿Y eso de la resistencia a la insulina, que es cosa suya, eso qué es? ¿Qué quiere decir para un legua en la materia como yo? Resistencia a la insulina es cuando la insulina, que es la hormona encargada de introducir la glucosa en las células para que se metabolice, pues no funciona bien. No es reconocida por el receptor de las células y no es capaz de introducir la glucosa en la célula. Entonces es como un comienzo de temprano de diabetes mellitus. ¿Y el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se define cuando una persona presenta 3 o más factores de riesgo a la vez, ¿no? He hablado, ¿no?, pues de alteraciones lipídicas, hipertensión, resistencia a la insulina. Cuando en una misma persona se combinan o permanecen a la vez 3 o más de esos factores de riesgo, se dice que esa persona tiene síndrome metabólico. Muy bien. Oiga, además de la alimentación, los medicamentos antidiabéticos, antipsicóticos, engordan mucho. ¿Qué posibilidad hay de adelgazar? Y luego, voluntarios, arroba voluntarios nut@unaf.es, universidadnavarra.es. Vale. Y sobre los medicamentos, ¿qué me dicen? ¿Se puede contrarrestar eso algo? Hombre, evidentemente sí que hay cierta medicación, ciertos tratamientos que favorecen la pérdida de peso, la ganancia de peso, perdón. Lo que no se puede hacer es suprimir pues, un antipsicótico solo para no perder peso. ¿Las dietas pueden ser efectivas en ese caso? ¿O una restricción, reducir la ingesta, aumentar el ejercicio? No se va a perder 8 kilos con ese medicamento o sin ese, me refiero, al estar tomándolo la pérdida de peso existirá, pero puede ser mucho menor. Una vez que se termina el tratamiento, cuando es posible dejar de consumir el fármaco, sí que la pérdida de peso sería la normal o incluso a veces un poquito más acelerada. Pero... ¿Y los antidiabéticos, la insulina no hace engordar también un poco? No, en realidad normalmente cuando se pierde peso, si se sufre de una resistencia a la insulina o una resistencia a la insulina, ya en diabetes hay grados, se suele mejorar esa resistencia a la insulina. Como ha dicho la doctora Bete, la obesidad, aparte de pues, la cuestión estética, tiene consecuencias médicas y una de ellas puede ser
pues un aumento de esa resistencia, o sea, que la glucosa en sangre no seamos capaces de reducirla, nuestro organismo no sea capaz de reducirla. Cuando se pierde peso se mejora. O sea, los antidiabéticos no tienen por qué favorecer la ganancia de peso. Oiga, y eso me ha ido al... Perdón. Nada, en un rato ya... Sí, adelante. La dieta equilibrada de que han hablado, yo pensaba que eso era lo normal para toda la gente, ¿no? Porque lo han mencionado como para perder peso, pero yo pensaba que eso es lo A ver, recomendado. sí que es la dieta recomendada para todo el mundo. Si tú a una persona le disminuyes el contenido energético, aunque mantengas la distribución de macronutrientes equilibrada, es para perder peso. Pero para la población en general, pues sería la misma distribución de macronutrientes, pero con el contenido energético que esa persona necesita. ¿Y un diabético puede tomar algo de azúcar, glucosa, de azúcar normal? Normal no. O sea, a ver, es que diabetes hay distintos tipos. La diabetes tipo 1, que es la insulinodependiente, es decir, en las que hay que inyectarse insulina porque el cuerpo no es capaz de fabricarla, tiene que tomar azúcar. Una persona con diabetes tipo 1 pues ya conoce, según cuando vaya a comer y lo que vaya a comer, pues se tiene que inyectar una cantidad de insulina, con lo cual es un caso distinto. En un caso de diabetes tipo 2 hay que evitar los azúcares simples, es decir, el azúcar, un pan blanco, hay que intentar consumir más hidratos de carbono de baja digestibilidad, que se llaman, que son los alimentos integrales. Una vez, si es que se puede, que no en todos los casos de diabetes tipo 2 o de resistencia a la insulina, la pérdida de peso va a revertir esa situación. Es que por eso la diabetes es tan amplia que no se puede generalizar, pero una vez que se ha reducido esa resistencia a la insulina, se puede tomar azúcares, sí, pero como para cualquier persona, con moderación y evitando abusar pues, de los azúcares que se llaman simples, los caramelos, el pan blanco, pastas no integrales, pastas refinadas. No sé si las doctoras añaden algo más. Y además yo una pequeña, pues apunte, ¿no? Casi iba a decir jocoso, que bajo el paraguas de un curso que habla de nutrición personalizada, pues en las ocasiones en las que hay ciertas patologías o ciertas enfermedades, pues la nutrición y alimentación tiene que ser más personalizada que nunca, ¿no? Entonces, pues en los casos de personas diabéticas o bajo medicaciones que decíamos o que comentábamos antes, pues hay que seguir los consejos o bien de su dietista o bien de su médico, un profesional sanitario que tiene los conocimientos adecuados para esto, porque cada persona somos un mundo y por eso se habla también de nutrición personalizada, no solo llegando al mundo de los genes y de la nutrigenética y la nutrigenómica, sino también las enfermedades que pueden afectar a cada persona y los gustos y los disgustos en relación con las dietas, porque es que mi dietista me ha puesto que coma pepino y yo, pues el pepino, ¿verdad?, pues no me gusta. Entonces, la dieta personalizada va desde los genes hasta el me gusta, no me gusta, y en el medio también están pues aquellas personas que pueden estar afectadas por algún tipo de enfermedad o alguna patología. Eso es mi pequeño apunte. Sí, muy acertado. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sería para la primera ponente, para la doctora Bete, cuando comentabas el estudio intervención de 8 semanas, comparando un poco la dieta equilibrada estándar con la dieta equilibrada, enfatizando el consumo de legumbres y la de pescado, ¿puedes comentar un poco la diferencia? Por ejemplo, igual, imagino que sea en frecuencia de consumo, ¿no? De ese grupo de alimentos, por ejemplo, las legumbres y el pescado, ¿cuántas veces más se recomienda respecto de la estándar? Vale, o sea, ¿quieres que te diga qué es lo que hicimos en ese estudio, no? Vale, pues la dieta equilibrada convencional, pues era una dieta equilibrada convencional que incluía de todos los grupos de alimentos, excepto legumbres. No había legumbres porque íbamos a comparar la dieta, ¿no?, con otra dieta equilibrada,
pero con una ingesta de legumbres aumentada con respecto a lo que se hace hoy en día en general. O sea, las recomendaciones son entre 2-3 raciones de legumbres a lo largo de la semana, y nosotros aumentamos la ingesta a 4 raciones a lo largo de la semana. Y lo mismo hicimos con el pescado azul. Se aumentó la ingesta en 3 raciones a lo largo de la semana. Lo demás era todo igual, o sea, eran dietas equilibradas convencionales, tenían de todos los grupos de alimentos, solo que una aumentaba la frecuencia de consumo de legumbre y la otra aumentaba la frecuencia de consumo de pescado azul. Si se me permiten 4 micropreguntas. Sí. Primera, siempre se... A la primera pregunta... La primera pregunta, si me la recuerdas un poco, o sea, que era... ¿Todo el mundo puede controlar su peso, puede disminuirlo, o hay gente que ha nacido ya para engordar y eso no tiene arreglo? Les engorda hasta el ver a la vecina de enfrente, o seguir Amor en tiempos revueltos. Vale, pues... Yo creo que sí que todo el mundo puede controlar su peso y de alguna manera u otra, o sea, se puede conseguir que esa persona pierda peso. Sí que es verdad que ahora se está viendo que la genética influye totalmente en esa pérdida de peso. Entonces sí que es verdad, ¿no?, que pues como consecuencia de la variabilidad genética, sí que hay gente que consumiendo lo mismo que otra persona no le engorda, pues a él sí le engorda, por lo que sea, o sea, pues, por lo que digo, por su base genética. Y entonces también puede ser que esa persona engorde más fácil y le cuesta además más perder peso. Eso sí que es posible. Perfecto. La segunda, para ayudar a aquello de reducir el volumen de... ¿Cuándo sabemos que estamos rozando? Bueno, ¿hasta qué límite se puede reducir la ingesta de energía? Exacto. Pues, a ver, yo no sé, aquí también la doctora Bete, pero yo considero... A ver, las dietas normalmente se recomiendan, o sea, la dieta mínima saludable es de 1.200 kilocalorías. A partir de ahí para abajo, ¿no?, pues ya son dietas que se denominan de muy bajo contenido calórico, que es importante que se lleven siempre bajo supervisión médica, puesto que en algunos casos sí que se puede necesitar pues suplementos vitamínicos y minerales, ya que al tener tan poco contenido energético, sí que puede ocurrir pues que nos estemos dejando determinados alimentos o que nos esté faltando vitaminas o minerales por cubrir. Y siempre dentro de un tiempo limitado. Eso es, siempre dentro de un tiempo limitado. Y luego, respecto al agua, pues sí, probablemente es de los que más, donde más mitos hay eso alrededor del agua. El agua no engorda. Eso no, tampoco beber 5 litros al día va a purificarte y va a eliminarte las toxinas, tampoco. El agua es necesario, necesitamos beber... Generalizando, necesitamos beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día para mantener un buen estado de hidratación. Si bebo más agua, ¿voy a adelgazar? No. Es verdad que beber agua, sobre todo yo creo que después de una comida frugal, va a
facilitar la sensación de llenado, es decir, comemos poco y después de la comida bebemos pues 2 vasos de agua, 3. Bueno, puede ser un consejo, pero yo no sé si hay algo demostrado, yo no conozco que esté demostrado que el agua antes, durante o después de la comida vaya a influir en la pérdida de peso o en la ganancia de peso, ni mucho menos. El agua no engorda y hay que hidratarse, hay que beber. ¿Pero sería contraindicado tomar agua antes de comer porque arrastra jugos gástricos imprescindibles para la función digestiva? Yo no lo contraindicaría en ningún caso, vamos. No es contraindicado. Sí que es verdad eso, pues que mi opinión muy personal es que igual después de comer, beber agua, estás ayudando al estómago a tener una sensación de plenitud, que también va a durar poco, porque el agua también pues, puede absorberse rápido. ¿Fibra con agua? A la doctora Sorena le toca. En relación con la fibra, permítame ponerle el ejemplo de una esponja de mar natural, que cuando está seca tiene un pequeño volumen, un pequeño tamaño, y que cuando se moja aumenta su volumen. Ese es el efecto que tendría la fibra al ingerirse con el agua. Y para que esa fibra ejerza ese efecto de saciedad, ese efecto de llenado, necesita agua. Y para poder transitar y que llegue a su destino feliz, pues necesitamos incorporarla con una cierta cantidad de agua. Muy bien. Un poco sabiendo sobre las dietas hiperproteicas que están tan de moda, la DUCA y todo esto, en el sentido de a largo plazo, o sea, después una vez de dejarla, ¿qué efecto rebote de recompensa de peso hay? Y luego efectos renales, porque claro, demasiada proteína en poco tiempo y no compensa. Saber un poco a largo plazo que existiría. Vale, el problema de este tipo de dietas, ¿no?, es que provocan pérdidas de peso muy rápidas. Entonces, en algún momento, o durante la pérdida de peso o durante el mantenimiento, a esa persona que está perdiendo peso hay que enseñarle a comer o hay que enseñarle a introducir los alimentos. Entonces, la dieta Dukan es un método más de pérdida de peso, que si lo llevas sin un control médico, pues sí que puede generar problemas de salud. Si llevas una dieta hiperproteica estricta a largo plazo, a muy largo plazo sí que se ha visto que puede generar problemas de salud en ese sentido, pues problemas de sobrecarga renal o incluso de descalcificación ósea. Pero a corto plazo, llevar una dieta hiperproteica, si la llevas bajo supervisión médica, lo que te va a favorecer es una pérdida de peso rápida. En esa persona que estás provocando esa pérdida de peso rápida, una vez que llegue el mantenimiento del peso tendrás que enseñarle a comer, porque el problema en ese caso va a ser el mantenimiento del peso. Tú has conseguido que esa persona pierda peso, pero no has conseguido que aprenda a comer y a mantener ese peso perdido, que es, yo creo, que el problema de este tipo de dietas. No sé si te he respondido. Vamos, solo añadir eso en relación al efecto rebote. El problema es cuando esta persona, bueno, te has referido específicamente a la dieta Dukan, que para empezar es un libro. Para eso hay dietistas, nutricionistas y hay profesionales de la salud para enseñar a las personas a comer. Si tú sigues una dieta Dukan, Atkins o una de sobres de muy bajo contenido energético, sin un médico, sin alguien que te asesore, en cuanto dejes esa dieta vas a volver a tus hábitos, con lo cual la ganancia de peso va a ser incluso tan o incluso más rápida que la pérdida. La clave es, como dice la doctora Bete, en el mantenimiento de peso, en enseñar a una persona que da igual el método que, entre comillas, lo de da igual, el método que se elija para perder el peso, lo importante es saber cómo comer para mantenerlo, para mantener esa pérdida. Pues muchas veces realizamos estudios de todo tipo, tanto estudios en los cuales solo nos vamos a centrar en la pérdida de peso, como en los que luego sí que se realiza un seguimiento pues durante 4 o 6 meses, según los estudios, y en los cuales también tenemos distintas vertientes. En algunas, entre comillas, nos olvidamos del voluntario hasta los 4 meses o los 6 meses, que le llamamos, y vemos si ha interiorizado lo que le hemos enseñado en esa
fase más intensiva, es decir, si ha cambiado sus hábitos alimentarios, y en otros, durante ese periodo de tiempo, también seguimos insistiéndole y seguimos incidiendo en qué hábitos tiene que cambiar, qué alimentos tiene que incorporar a su dieta. Y es lo importante muchas veces, o sea, es que para perder peso no es tan difícil, no se come y ya se pierde, ¿no? El problema es luego mantenerlo y que esa pérdida de peso sea saludable. Por eso, cada vez más la investigación, eso que llamamos favorece la pérdida de peso, igual hay que cambiar a favorece el mantenimiento de peso o a la regulación del peso. Estas dietas hiperproteicas que se reduce el peso bastante más rápido, se ha valorado, por ejemplo, porque esta mañana se ha comentado que en parámetros de colesterol, esas pérdidas de peso rápidas, luego en el parámetro del colesterol no era tan significativo como hacer una pauta mucho más lenta que puede hacer que ese colesterol se reduzca más paulatinamente y de mejor manera. ¿Se ha valorado eso? No sé, vamos. Sí, o sea, sí que puede ocurrir, ¿no? Que, o sea, al final la pérdida de peso va a favorecer que los parámetros bioquímicos mejoren. Lo que pasa es que si esa pérdida de peso se lleva a cabo con una alta ingesta de alimentos proteicos, que aumentas en este sentido la ingesta de grasa saturada, puedes restar ese efecto beneficioso de la pérdida de peso. En nuestro caso, te refieres al estudio, ¿no? Si valoramos los niveles de colesterol, sí que valoramos los niveles de colesterol. De hecho, también no era una dieta hiperproteica estricta. Por tanto, o sea, los resultados que obtuvimos a nivel de colesterol, o sea, no fueron negativos. A nadie le aumentaba el colesterol. Todo lo contrario, o sea, sí que puede ser que llevando otro tipo de dieta favorezcas más esa reducción del colesterol, pero en ningún caso produjimos efectos negativos. De hecho, sí que me gustaría incidir justo en eso, en los estudios que hemos llevado a cabo en la unidad. Los hemos llamado hiperproteica, pero en realidad aumentamos el consumo de proteína hasta un 30%. Ahora mismo la Academia Americana de Salud, los Institutos Americanos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el NIH, su ingesta recomendada de proteína para la población general se sitúa entre un 15 y un 35% del valor calórico total. Es decir, la hiperproteica, las dietas cetogénicas de alto aporte proteico, estamos hablando que en la primera fase no se consumen más de alimentos que contengan más de un 5% de hidratos de carbono. Eso nosotros no lo hemos estudiado. Y ahí sí que es verdad que una pérdida muy rápida de peso, como se produce en estas dietas, pues no se vea igual acompañada de un descenso de los niveles de colesterol. Pero durante el mantenimiento, esos niveles sí que pueden. Por eso es tan importante cómo se pierde peso como luego cómo se mantiene. Es ahí donde llegamos a equilibrar y a normalizar otros parámetros también. ¿Alguien más se anima? Sí, porque si no yo también tengo una pregunta y no me la quiero guardar. Díganos. Habéis comentado las dietas personalizadas y, bueno, simplemente pues, habéis una pincelada de la nutrigenética y la nutrigenómica. Me gustaría saber un poco qué diferencia hay entre ellas dos, si actualmente si eso es viable o si puede ser tener muchos costes o si eso, bueno, en qué. Bueno, yo puedo decir que ahora estamos en una época de generación de conocimiento. O sea, sí que sabemos que hay una variabilidad genética que depende, ¿no? O sea, que influye en la respuesta a un tratamiento nutricional. Es decir, que una misma dieta, pues a una persona le puede causar una pérdida de peso de 5 kilos y a otra persona de 2. Entonces, la variabilidad genética sí que está ahí e influye en la pérdida de peso. La nutrigenética estudia más esa variabilidad genética y cómo influye en cada persona, ¿no? Esa variabilidad en la respuesta al tratamiento, por ejemplo, un tratamiento de pérdida de peso. Por otro lado, la nutrigenómica lo que hace es ve cómo actúan los nutrientes, cómo influyen los nutrientes sobre la expresión de determinados genes. Entonces, si yo sé, ¿no?, que comiendo más fruta voy a disminuir la expresión de genes que están implicados en que yo acumule más grasa, pues de esa manera puedo estar favoreciendo, ¿no?, a que se expresen menos esos genes y acumule menos grasa. Entonces, vamos en esa dirección. Pero de aquí a que tú vayas a la dietista
y te consiga hacer una dieta no en función de tu variabilidad genética o en función de que estos nutrientes influyen sobre la expresión de estos determinados genes, pues todavía hacen falta muchísimos más estudios de investigación. Mira que me lanzo, ¿eh? Sí. Bien. Si yo me alimento a base de alimentos light, que seguro que todos en algún momento hemos tenido en las manos alguno de ellos, ¿adelgazo? No tienes por qué. A ver, los alimentos light, lo único que significa esa palabra light es que el alimento light tiene un 30% menos de energía que el alimento original. Al menos un 30% menos de energía. Si tomas alimentos light en una gran cantidad, pues el aporte energético al final puede ser el mismo que comiendo la mitad de los alimentos normales. O sea, los light no son milagrosos tampoco. Lo único que nos indica es que es un alimento que aporta menos energía que el, entre comillas, el que sería el original o el de referencia. Ahora, hay alimentos light que son super light y que igual pues sí que puedes abusar un poquito y te engorda menos, ¿vale? Pero no, los light no adelgazan, es la cantidad de alimentos light que se tome también. Sí. A partir de una cierta edad o del deterioro físico que comporta, ¿es controlable absolutamente el colesterol por una dieta adecuada? También hay otros factores, o sea, sí que la dieta puede ayudar a controlar la subida de colesterol, sobre todo pues en mujeres. Sí que es verdad que cuando se llega a la menopausia se pierde la protección de los estrógenos en el colesterol y puede aumentar muy rápido los niveles de colesterol. La dieta puede ayudar a que la subida sea menor, pero no creo que sea solo controlable a través de dieta, además de que hay hipercolesterolemias pues, familiares, o sea, el colesterol también puede estar elevado en una familia, puede tener un componente genético que no sería controlable por la dieta. Y además, según la ponente anterior, en la sesión anterior, sí que nos ha apuntado un pequeño motivo de debate en cuanto a la importancia del colesterol, del famoso nivel de colesterol plasmático en lo que puede ser el riesgo cardiovascular, que parece como que hay algún pequeño interrogante acerca de su influencia sobre el factor de riesgo cardiovascular, pero de momento el interrogante es pequeño, no tan grande como el que nos hemos puesto antes. O sea que habrá que ver. Desde luego el buen tipo que tienen ustedes tres es la mejor prueba de que esto funciona. Ellas dos. Enhorabuena. Una buena alimentación siempre está relacionada con un buen estado de salud. ¿Alguna pregunta más? Si no, creo que es buen momento para cerrar con este comentario positivo en relación con la alimentación y la salud. Aboguemos por una alimentación sana, ejercicio físico, que yo también aprovecho para fomentar la práctica de ejercicio físico en la medida en que se pueda. Y nada, cerramos esta sesión acerca de dietas adelgazantes. Esperemos que haya sido pues al menos de su agrado, y para cerrar este día en San Sebastián yo creo que ha estado bien. Muchas gracias.